bien, pues ya estamos de regreso. Don Gerardo Pérez, como siempre, disfrutando sus porquerías pornográficas ahí en el teléfono celular. Ya está usted viendo... Llama, denuncia, este es un programa de denuncia. Ya está usted viendo al maestro, al doctor Juvenal Cruz Vega. Te estoy degradando, mi querido Juvenal, que nos va a platicar de estas diferencias entre el lenguaje popular y el lenguaje culto, por así llamarlo. Pero primero que otra cosa, agradecer a El Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, a Mangueras y Conexiones, Gerardo Navarro, a Pinzón Proyectos y Construcciones, Jean-Paul Pinzón, al Hotel Holiday Inn Finza, Alfonso Gómez Quintanar, a Hueldet, Sarquís Mena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Mosup, Moisés Ortiz Bracho, a Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, a Bimatec, Vicente Aguirre y a Publixi, que ya le compartí hace un momento el orgullo y la satisfacción y el agradecimiento con que recibimos esta presencia que ya tenemos, Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21, en los mejores restaurantes de todo Puebla y en otro tipo de organizaciones en donde ahí está en las pantallas, así como se ve de bonito ahí en Plaza Dorada. ¿Sí ha visto usted o no? Sí. Ya van 3 o 4 personas que me dicen, ay sí, me siento mucho porque ahí para pasar el pasaje que nos lleva de Plaza Dorada 1 a Plaza Dorada 2, pues ahí están los anuncios de Realidades y Opiniones de México Prioridad y Foro 21. Juvenal, ¿cómo estás? Muy bien, Leobardo, me da mucho gusto estar aquí en este programa. Gerardo. Maestro. A nosotros nos da más porque tener, y lo he presumido siempre, a las personalidades que como tú nos hacen favor de venir a compartir conocimiento, experiencia, tiempo generosamente, pues gracias a eso la gente nos ve, nos escucha y yo creo que vamos por buen camino. Nos falta muchísimo, pero vamos por buen camino. Maestro, ¿hay lenguaje culto? Sí, decía Leo. Yo creo que en todas las épocas ha habido 3 tipos de lenguaje. El vulgar, Verbigracia, el culto, los de la raza de bronce. y el coloquial. Sí, correcto. Sí, la palabra No ni culto ni coloquial. la palabra vulgar es una palabra latina De vulgo. del término vulgus, que quiere decir pueblo. Sí. Y el lenguaje se llamaba sermo vulgus. El lenguaje, sermo en latín quiere decir palabra, lenguaje, léxico, y vulgus propiamente pueblo, o sea, una de las acepciones, diríamos, más generales de pueblo, porque hay muchos términos que significan pueblo, por ejemplo, populus, Vox populi, vox dei. out de vox diaboli también. ¡Ay, güey! Pero esa conclusión casi no la escuchamos. Escuchamos la primera versión que señala Gerardo. No, lo que pasa es que la palabra completa es esta: vox populi, vox dei, out en latín, Sí. vox diaboli. Esa parte final casi no se menciona. Casi no. Pues no, es la voz porque es de una disyunción. A ver, Sí. entonces, su significado. Es la voz del pueblo, es la voz de Dios o del diablo. Entonces, por ejemplo, la palabra vox, que equivale a voz, en español también puede traducirse por término. También puede traducirse por ejemplo, se usa la palabra dictio, de donde viene dicción, dictio, y pasa al español con doble C, dicción. Entonces, una de las razones de estudiar estas lenguas clásicas, el griego y el latín, es para conocer el origen de las palabras, no solamente en el español, sino en general de las lenguas modernas, porque el latín tiene influencia en todas las lenguas modernas, o sea, en las romances, en las germanas y también en las eslavas, o sea, todo el grupo de lenguas del mundo occidental. 3 cosas: la escritura. Por ejemplo, observen cómo la escritura es la misma que usa inglés, español, polaco, alemán, francés, italiano. Es el mismo abecedario del latín, ¿sí?
pero también el lenguaje culto. Me preguntaste, Gerardo, que si hay lenguaje culto. Todo lo que conocemos nosotros como cognados al estudiar una lengua moderna. Un cognado es un lenguaje culto, es una palabra culta. Cognatus en latín fue evolucionando. Si nosotros lo pronunciamos como el latín como italiano, cognatus, la G y la N. Cognitivo, de ahí viene cognitivo. Sí, es la misma cognición. Raíz. Sí, porque es un primo, un pariente, o sea, un conocido. Sí. Y de ahí viene el verbo cognosco, en latín cognoscis, cognoscere, que quiere decir conocer. Y sí se parece al griego gignosco. Nada más que hay que ir conociendo la clasificación de las consonantes guturales. Por ejemplo, cuando nosotros decimos eclesia, fíjense, eclesia en griego, con doble K o doble capa, pasa al latín con doble C, eclesia. Y la capa del griego es la C del latín y la G del español, y pasó a iglesia. O sea, ahí está la raíz. Y la palabra eclesia significa pueblo, pero es la parte más selecta del pueblo. Por eso se le llama iglesia, a la parte más importante del pueblo. Entre los griegos y romanos, la eclesia era como los senadores, los diputados. Sí, la máxima fuerza, diríamos, la fuerza del pueblo. O sea que sí hay lenguaje culto. Todo el lenguaje culto viene del griego y del latín. Se llaman cognados. Por eso cuando damos una noción de cognados, son palabras cultas de origen grecolatino, incorporadas a las lenguas modernas a partir del Renacimiento, y presiden actualmente el lenguaje común de las lenguas modernas. O sea, por eso se parecen en inglés las palabras en francés, por lo menos en las 80 lenguas comunes. ¿Por qué también le llaman lenguas muertas? Pues porque muchos piensan que ya no se hablan, pero fíjate, el griego se habla en Grecia. Claro. Sí, entonces un griego no diría, ahorita nos están escuchando en Grecia en este momento. Si hay gente que se conecta, también por nuestros seguidores, por ejemplo, Miguel Gurrola nos está escuchando desde Alemania. Me comentaste. Sí, y vi que puso un comentario, ¿no? Sí. Sobre el programa anterior. Entonces, el griego es una lengua indoeuropea, fíjate, muy antigua. Es la lengua oficial de Grecia antigua, de Grecia medieval y de Grecia moderna. O sea que se sigue hablando. Pero también es una lengua flexiva, sintética y culta. El griego es una lengua culta. ¿Cómo se demuestra? Con sus obras literarias. Está Homero, Hesiodo, Jenofonte. A propósito de que cuando estaban terminando el programa o la entrevista antes de mí, estaban hablando del empobrecimiento del lenguaje. Sí. Jenofonte, el discípulo de Sócrates, escribió varias obras, pero una de ellas se llama Anábasis, y en la Anábasis, Jenofonte, como hay mucha distancia en escribir la primera obra que se llamó Ciropedia, la educación de los persas, y después dejó de escribir, sí, ya de viejo se dedicó al amor, se casó, se buscó una mujer, a tener hijos, y cuando escribe la Anábasis ya no puede escribir griego. Y por eso, ¿cuál es la moraleja? Que si dejas de escribir, dejas de leer, si no se te olvida la lengua, por lo menos la empobreces. Ahora, el latín sí se habla. Sí se habla. ¿Esencialmente en dónde? Pues se habla en todo el mundo, porque en cada país hay hablantes de latín. Aquí en Puebla hay muchos hablantes de latín. Pero no está más constreñido al sector religioso, al católico. No, porque... Digo, por los sacerdotes, a eso me refiero. Bueno, que están obligados, es una materia obligada. Un tiempo, fíjate, en 1963... el Papa Juan XXIII, cuando hace el Concilio del Vaticano II, entonces la lengua que era oficial, el latín, deja de hablarse en el púlpito, o sea, en la misa, y está reservado solamente a los estudios eclesiásticos. Uh-huh. Pero ya no se habla, desde 1963, ya no se habla como
como lengua viva. Entonces solamente se hablaba en el Vaticano, pero yo creo que hasta el Papa Benedicto XVI, incluso los documentos pontificios, salían todos en latín. Sigue existiendo Radio Vaticano en latín, pero el latín ya es mundial. Por eso existe la Asociación Internacional de Humanidades Clásicas de Latinidad, la Fundación Latinitas, que está en Alemania, está la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, que está la sede en la UNAM. Yo pertenezco a las tres asociaciones, y a la Asociación Interamericana, que tiene la sede en Canadá. Entonces en todos lados se habla latín. Yo vengo de dar una clase de latín y la estaba dando en latín, ¿no? Yo les digo: vos saluto ex imo corde carissimi amici ipse Juvenalis Cruz Vega professor graece latine atque hispanice in academia humanitatum classicarum frater Aloysius Averacruce unde edux sum etiam linguas clásicas docio tam discípulos initiatos quam recentis ingressus. Multísimas gracias, carissimi amici. Juvenal, Pero, ¿cuánta gente, tradúzcanos eso, ¿cuánta espérame, gente tradúzcanos. tiene el interés en estudiar estas lenguas y en mantenerlas? Porque yo veo que más bien es todo lo contrario en el ámbito del pueblo, ¿sí? Se van distorsionando los vocablos, se van, pues por la misma tecnología, se van abreviando las cosas, etcétera. Sí, los estudios se van dejando también porque hay una crisis mundial que comienza en la familia, se extiende a la escuela, también ha llegado la crisis a la iglesia. O sea, la crisis es mundial, la crisis que está padeciendo el mundo, o México concretamente, no solamente es de México, sino es del mundo, ¿no? Por eso cada vez más tenemos directores de instituciones que no son cultos, rectores de universidades, sacerdotes, obispos, ni se diga presidentes de las naciones. Últimamente hay mucho grado académico, ¿no? Hay demasiados doctores, pero poca sabiduría. Nosotros, si estudiamos la historia de México, desde el año 1531 hasta 1950, había menos gente, pero había gente más culta. Es decir, tú ibas a una parroquia, ¿sí? Ibas a una parroquia, Leobardo, y encontrabas un sacerdote, poeta, orador, gramático. Las homilías las estaba explicando, haciendo exégesis. Esta es una palabra culta, exégesis. Hermenéutica, otra palabra culta, la ciencia de la interpretación de textos. La hermenéutica. La heurística, la ciencia que nos enseña a buscar las claves de interpretación de un texto. Tú veías un presidente municipal y sabía hablar. Tú veías un diputado y se expresaba correctamente, un gobernador. Fíjate, allá por 1860, tuvimos un gobernador muy culto, ¿sí? Que trajo para Puebla el título de la Atenas de América. Puebla recibió en 1860, ¿sí?, el título de la Atenas de América. ¿Quién hizo ese reconocimiento en 1860, Juvenal? ¿O qué gobernador fue que lo trajo? ¿Te acuerdas ahorita se me fue el nombre y siempre lo ando mencionando al gobernador? 1860. No, él no fue gobernador. Ignacio Romero Vargas. Ignacio Romero Vargas, mira, era militar. Fíjate la disciplina que lleva un militar, pero antes de ser militar fue seminarista del Seminario Palafoxiano de Puebla. Y en el siglo XIX el Seminario Palafoxiano de Puebla ya lleva 380 y tantos años, casi 390 años, formando gente. Entonces los exalumnos del seminario pues tenían una formación más alta que una universidad. Por ejemplo, estaba también otro exalumno, Trinidad Sánchez Santos. Otro exalumno, Sebastián Lerdo de Tejada. Ahora, de otros seminarios, Porfirio Díaz. Sabía latín muy bien, y con el latín va la cultura, porque al estudiar
Juárez, Benito Juárez, cuando se encuentran Benito Juárez y Porfirio Díaz en la cárcel, están hablando en latín. ¿Sí? Y así pues no identificaban nada, sí, no los celadores. Sí. No, entonces, los fíjate, halcones, por con cierto, la lengua latina no es como hoy la lengua inglesa, que tú estudias el inglés para hablarlo y punto. No, la lengua latina tiene ciencia, tiene gramática, tiene lógica, dialéctica, retórica, música, aritmética, astronomía, geometría, filosofía. Por eso al estudiar, por ejemplo, las palabras tenemos que estudiar la diacronía, la evolución que tiene una palabra a través del tiempo y el espacio. Pero ¿Esa es la diacronía? Esa es la diacronía. La evolución a través del tiempo y el espacio. Sí, porque fíjate, hasta la palabra dia en griego quiere decir a través de, y cronos, tiempo. Sí. Ahora, si tú dices sincronía, sin como en alemán mit, como en griego sin, y como en latín cum, y como en español con de compañía. Hasta cuando decimos compañero, ¿qué cosa es un compañero? Aquel que comparte el pan. Mira, cum panis. Panis en latín quiere decir pan. ¿Sí? Y viene esa palabra del griego. Pan quiere decir todo, porque el pan es el todo para el pueblo. Diríamos, el pan es el centro de todos los valores humanos. Es por lo que luchamos, es por lo que vivimos. Así que en Puebla hubo escuelas muy fuertes desde el siglo XVI. Mira, aquí en Analco. En Analco había escuelas donde había concursos de ortología. ¿Y en qué consistía la ortología? En la escritura, en la fonética, en la prosodia, en la caligrafía, escribir bellamente, en la mnemotecnia y saber textos de memoria y competir, ¿no? Competían los estudiantes y casi siempre Puebla, la escuela de Analco, que era pues primaria y secundaria, perdía con la escuela de la Cruz de Tlatelolco. Estoy hablando del siglo XVI. El doctor Justino Cortés, mi maestro, en su libro que se llama La inculturación del indio, publicada en Salamanca en 1988, dice estos asuntos. Y en su libro, que también fue publicado en España, Fundación Española, el doctor Justino lo dice en varias páginas en su libro que se llama Desciframiento pictográfico del Catecismo de Fray Pedro de Gante. Es su tesis de doctorado que defendió en Salamanca en 1985. Y yo creo que es donde se ha hablado con mucha sabiduría de lo que era Puebla hasta desde la fundación. O sea que Puebla desde la fundación siempre ha tenido grandes latinistas, grandes humanistas, grandes maestros. Juvenal, la mayoría de todos estos personajes pasaron por el seminario. Es pregunta, Yo creo que parte del seminario y otros venían de otros seminarios, del de Morelia, del Conciliar de México, otros venían de otras naciones. Yo creo, por ejemplo, en el siglo XVIII, la mayoría venían de las escuelas jesuitas. Pero como a los jesuitas los expulsaron, entonces los jesuitas solamente cambiaron de RFC. Los jesuitas siempre han sido inteligentes, porque sí, claro, los corren inteligentes y poderosos económicamente hablando. Y a principios del siglo XX regresan otra vez con una escuela que se llama Centro Cultural México. El CUM. Centro Cultural México, pues tal vez así se llamaba abreviado, pero y ya después evolucionó a Universidad Iberoamericana. Ya. Sí, y la Universidad Iberoamericana en México tuvo también grandes intelectuales. Mira, hay un acontecimiento muy importante en 1963, del 7 al 14 de septiembre de 1963, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos. Sí, y el secretario de gobierno era Gustavo Díaz Ordaz. Claro, de turismo era Miguel Alemán. Y cuando los tres presidentes, bueno, nosotros dos fueron presidentes. Fíjate, Miguel Alemán era un hombre culto. El primer presidente civil después del poblano Manuel Ávila Camacho, que le entregó la estafeta como general. Ahora, también era muy culto Gustavo Díaz Ordaz. El otro,
Adolfo López Mateos tal vez no era culto, pero sabía retórica, hablaba muy bien. Tenía el feeling, claro. Sí, además tenía una personalidad muy especial. Y una esposa preparada. Maestro, antes que vaya la pregunta, ¿habla usted de esa Doña Puebla? Eva Sámano. Sí, Eva Sámano. era maestra. Sí. Y muy hermosa, muy guapa. Además, Sí. esa Puebla de ayer, de antaño, preparada, como bien dice, con gente culta, ¿hoy se perdió o Puebla seguimos teniendo? Puebla tiene mucho doctor, eso sin duda, demasiado doctor. Tiene bibliotecas grandes, está la Palafoxiana, la Fragua, la Biblioteca Franciscana de Cholula, las bibliotecas antiguas, y está la Biblioteca del Seminario Palafoxiano de Puebla. Hubo un tiempo en que también Puebla, siempre ha tenido gente culta, porque como iban a estudiar a otras naciones por el seminario, se salían. Y esta gente se metió a las universidades. ¿Sí? A la UAP, por ejemplo, la UAP no destacaba en 1963. Esa es la prueba, mira, cuando sucede este acontecimiento cultural, en 1963 vienen aproximadamente 800 filósofos de todo el mundo, aquí a México. Ajá. Y de Puebla participaron 3. Y había muchos maestros, Vicente Lombardo Toledano, teciuteco. que fue gobernador interino en el 41 de Puebla. Claro. Era un filósofo marxista. Sí, claro. Sí. Y entonces los otros 2 que participaron fueron el padre Rosendo Huesca Pacheco, que llegó a ser arzobispo de Puebla. Sí. Maestro del seminario. Sí, y de la UAP. Claro. Era psicólogo. Primer sacerdote que es catedrático de la UAP. O Pues, seminarista, como quiera usted ponerlo. Él ya entró siendo sacerdote, Sí, claro. Ajá. desde que era el arzobispo don Octaviano Márquez y Toriz. Que fue su auxiliar. Ahora, ¿Y un sacerdote, un historiador muy culto, el padre Eliezer Ramírez Tamayo. Están registrados en el 10º volumen de las actas del Congreso, hasta la dirección, ¿no? Ellos registraron 9 Oriente número 5, aquí cerca. Aquí a la vuelta. Porque era el seminario, aquí todavía estamos hablando, un año antes de la nueva casa, porque en el 64 ya se inaugura la nueva casa. Pues muchos que habían ido a la Gregoriana, a Roma, a Salamanca, e incluso a Tubinga, Alemania, llegaron acá y se salieron. Y entonces, ¿a dónde fueron a llegar de todos los seminarios? A la UNAM. Y gracias a esto se creó el Centro de Estudios Clásicos, y que hoy es el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Mira, una experiencia. Un día yo estaba en Ya una no comida. tenemos tiempo. Es No, un se fue. auténtico placer escucharte, pero yo respetando que me dijiste que tenías un compromiso a las 8. ¿Qué cátedras? No. De veras, qué placer. Pero para que veas cómo soy de comprometido. ¿Puntual? Sí, que tienes un compromiso. El lenguaje culto es puntualidad, ¿no? Oye, no, y además, nosotros qué más quisiéramos que seguir escuchándote, pero también tenemos que respetar. Y todavía está don Alberto Peralta Merino. Por si usted pensaba que se iba a librar esta tarde de política, va usted a ver lo que nos trae don Alberto Peralta Merino. Porque también la etimología entra a la política. Claro, ¿no? Claro. El lenguaje culto. Pero bueno, Juvenal, como siempre, mil gracias. Nunca hablo del tema, pero se parece lo que hablo al tema, porque cuando ya voy a entrar, ya se acaba el tiempo. Ya voy a salir. Gracias al maestro Juvenal Cruz Vega. No se vaya, regresamos en 2 minutos con don Alberto Peralta Merino y el caso de Caro Quintero y la casualidad de cómo se cae el helicóptero. Se cayó solito, ¿no? Como el de Marta Erika y Moreno Vamos, Valle. regresamos en 2 minutos al bloque final de este programa. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia.
Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.